Derecho diplomático y consular. El derecho diplomático y consular tienen como fin ser la representación de dicho Estado en el exterior. Tiene como base las relaciones internacionales, que son los acuerdos que alcanzamos con uno o más Estados, ya sea para preservar la paz y alcanzar intereses en común para el desarrollo económico, cultural y o tecnológico. El derecho diplomático se comprende por dos formas: las relaciones interestatales, que están referidas a los estados; las relaciones transnacionales, que se comprende en los órganos internacionales. Las relaciones interestatales se distinguen en dos campos: el bélico y las pacíficas. Las relaciones diplomáticas y consulares están unidas por un perfil externo común. Se unen de manera administrativa. Tanto el derecho diplomático como el consular están sujetos y regidos por el derecho internacional público. El derecho diplomático se enfoca en lo que es lo político, en la política exterior, mientras que el consulado se enfoca en los derechos internos del país en residencia. Lo que distingue a las relaciones diplomáticas de las relaciones consulares es que las relaciones diplomáticas pueden ser multilaterales y las consulares solo parten de la bilateral. Las relaciones diplomáticas y consulares cuentan con dos presupuestos: los fácticos, que son económicos, políticos o sociológicos, sociólogos, y los jurídicos. Los fácticos pueden ser políticos, claramente, que va especificado hacia asuntos políticos, y económicos, que también van puestos de la mano con el asunto económico referente al país. El presupuesto jurídico recae en la personalidad jurídica es necesaria para poder lograr o establecer las relaciones diplomáticas y consulares en un país exterior. Se llevaron dos convenciones para la aprobación de las relaciones e inmunidades de los derechos diplomáticos y consular en la Convención de Viena de 1961 y 1963. La diplomacia y el consulado. La diplomacia debe ser representativa del Estado en relación y conllevar una negociación pacífica. Para que la diplomacia pueda darse sobre el país externo, debe contarse con la relación de estos dos sujetos de derecho internacional público. El consulado es el establecimiento institucional jurídica internacional que consiste en la administración pública del Estado, con objeto de asistir y proteger a sus nacionales en el país de alojo. Política exterior. Se define como las decisiones públicas que el Estado toma a base de los intereses nacionales y en la relación con los demás entes internacionales. A diferencia de la política internacional, esta se define como una rama de las relaciones internacionales que estudia los fenómenos que determinan los vínculos entre naciones. La negociación consiste en la búsqueda de conciliar o preparar tratados para concluir arreglos políticos. También la negociación en la Convención de Viena en 1969 prevé que para un embajador puede llevar a cabo una negociación de tratado sin presentar poderes jurídicos. En la misión diplomática es la promoción de establecimientos de relaciones económicas. El artículo 1 del Convenio de Viena de 1961 contiene la clasificación de jefes de misión, embajadores, ministros encargados de negocios y asuntos exteriores o asuntos interiores. El establecimiento de la misión se trata de un mutuo acuerdo entre estados. No debe de existir de manera forzada el mantener relaciones diplomáticas, sino solamente el principio de consentimiento mutuo es el que impera. También dentro del establecimiento, el número de individuos de la misión tiene que ser regido por el mutuo acuerdo entre los dos países, de acuerdo al artículo 11.1 de la Convención de Viena. Para que se pueda llevar a cabo una finalización o un término
de las funciones de misión pueden ser por diversos motivos: por ruptura de relaciones diplomáticas, conflicto armado, desaparición de la personalidad jurídica por alguno de los estados, en caso de no reconocerse el gobierno de alguno de los estados, y o suspensión y emisión por razones económicas. El artículo 45 de la Convención de Viena: al término de las relaciones diplomáticas, el Estado receptor está obligado a respetar y proteger, aun en caso de conflicto armado, a los locales de la misión. Y esto nos hace pasar a la inmunidad de coerción. El Estado receptor debe proteger los locales de la misión contra toda intrusión y daño, y mucho menos se puede atentar contra su dignidad. La inmunidad jurídica es una consecuencia de la inviolabilidad personal. Esto significa que no puede ser acreedor a la inmunidad de coerción en el Estado receptor. También menciona: esta inmunidad dura hasta que alcance el plazo otorgado, ya sea voluntariamente o el término de la misión. La inmunidad de ejecución es una consecuencia de la inviolabilidad personal y de la propia inmunidad de jurisdicción. Los casos más habituales son en consecuencia en los daños sufridos. El estatuto diplomático tiene como consecuencia en la denegación de la justicia para los perjudicados. Inmunidad fiscal y aduaneras. La fiscal, según el artículo 34 del Convenio de Heroína, da por entender que el agente diplomático queda libre de todos los impuestos y gravámenes personales o reales e incluso nacionales. De igual forma, la inmunidad aduanera, en el artículo 36 de Viena, menciona que los derechos aduaneros quedan libres de impuestos, los objetivos de destino a uso oficial y los objetivos destinados al uso personal del agente diplomático o de su familia. Libertad de comunicación. Las misiones diplomáticas gozan de libertad de comunicación, es decir, la comunicación es inviolable. La comunicación entre misión y Estado acreditante no puede ser violada, ni mucho menos espiada. Tiene que ser de forma confidencial. Los órganos estatales principalmente son el jefe de Estado o de gobierno, y los órganos estatales exteriores puede ser lo que es el ministro de Asuntos Exteriores. El fomento y desarrollo de las relaciones pacíficas. Una de muchas de sus funciones de la misma diplomacia es la promoción de las relaciones económicas. La diplomacia ad hoc tiene 3 categorías: delegados a las conferencias internacionales, enviados itinerantes y misiones especiales. Se trata de nexos diplomáticos establecidos con objeto de resolver problemas o cuestiones internacionales. La diplomacia de alto nivel, esta refiere a negociaciones y toma de decisiones por los personajes importantes de cada diplomacia. Podría ser como príncipes, ministros, jefes de Estado, etc. La neodiplomacia tiene como preferencia seguir con los fines sin método de violencia o fuerza, utilizando los medios de diálogo e intercambios de ideas. La actividad diplomática de las organizaciones internacionales. Gracias a estas organizaciones internacionales surgen los acuerdos diplomáticos que están integrados por los estados. Las actividades diplomáticas pueden ser permanentes, que tienen la singularidad de los sujetos de derecho internacional puedan expresar sus intenciones de relacionarse con otros sujetos, o temporal, que este consiste en el envío de individuos o representantes a las reuniones de los organismos internacionales. También hay representantes entre organizaciones internacionales. Un ejemplo es la ONU, que puede recibir representantes de otras organizaciones para lograr acuerdos, programas, para que puedan incrementar el desarrollo sustentable de los estados en beneficio. La paradiplomacia tiene un concepto de microdiplomacia. La problemática es que el reconocimiento de la soberanía de los estados existe otro reconocimiento a nivel interno. Se refiere a las actividades de las unidades subnacionales que son paralelas, coordinadas o complementarias, y esto puede ocasionar conflictos en la diplomacia de dichos organismos centrales. La paradiplomacia en cuestión de la política es que representa a través de sus sistemas, lo que significa no es un estado,
lo que corre en riesgo de las controversias políticas. Y en cuanto a la paradiplomacia en el derecho, está sujeto a las mínimas garantías. Ahí la importancia de que las relaciones intergubernamentales, la principal prioridad sea la cooperación en función de lo establecido con la propia Constitución.